Bien, en esta semana corresponde el desarrollo de lo que viene a ser la clasificación de la oración y esta clasificación de la oración pues se realiza tomando en cuenta lo que es de acuerdo a estos cuatro criterios, ¿no? Según su complejidad, según la naturaleza gramatical del predicado y según la actitud del hablante. Y por último está según lo que viene a ser una cantidad de verbos, ¿no? Que por la complejidad que está de acuerdo a la estructura, específicamente ya nos centramos en la oración compuesta. Tenemos aquí en este mapita conceptual lo que es la clasificación pues de esta oración, ¿no? Primero es según eh, su complejidad, es lo que viene a ser en oración bimembre simple y la oración bimembre compuesta, ¿verdad? Entonces, según la complejidad, lo que tenemos aquí es esta oración bimembre simple. Se denomina así porque solamente presenta, pues, como está aquí, ¿no? eh, un solo núcleo, ¿no? Puede ser este único núcleo un verbo simple o una perífrasis verbal, ¿no? Eh, el ejemplo que ustedes están visualizando aquí es primero un verbo simple y seguidamente tenemos un verbo en perífrasis verbal. La policía localizó es un verbo simple. ¿Sí? En la siguiente sí tenemos lo que viene a ser una perífrasis verbal, ¿no? Esta de aquí, que es verbo auxiliar más el seguido del verbo principal. Y tenemos aquí en la oración compuesta es la que va a presentar pues dos o más proposiciones, ¿no? Entonces, esta va a ser por la cantidad de verbos, ¿no? Tenemos aquí, dice, presenta dos o más proposiciones, que son ideas, y estas proposiciones entonces presentan como núcleo a un verbo. Dice, me levantó temprano, pero llegó tarde al trabajo, ¿no? Entonces hay verbo levantar y llegar, ¿no? Ahora, puede ser que también presente lo que es, en este caso,
por el nexo que está encabezado, la subordinada, ¿no? Deseo que ocupes el primer puesto, ¿no? Y aquí pues tenemos lo que es en cuanto a la jerarquía que se habla, ¿no? Entonces la oración compuesta puede ser que esté enlazado la proposición 1 con el nexo que sería adversativo, o puede ser que esté aquí encabezado por una subordinada, ¿no? Y esta sería entonces la primera clasificación de lo que es según su complejidad. Ahora, tenemos aquí entonces lo que es esta primera clasificación. En la siguiente tenemos lo que es según la naturaleza gramatical del predicado, ¿no? Eh, esta clasificación es de dos tipos, ¿no? Predicado nominal y la otra va a ser predicado verbal. El predicado nominal es aquel que presenta la estructura de lo que es específicamente verbo copulativo seguido de complemento de atributo, ¿no? Y las oraciones de predicado verbal, estas sí van a presentar pues verbos que pueden ser transitivos, puede ser verbos intransitivos, ¿no? Puede variar eso, ¿no? Entonces, en la siguiente se tiene pues lo que es esta clasificación, ¿no? Según la naturaleza gramatical del predicado, tenemos dos tipos, ¿no? Predicado nominal y predicado verbal, ¿no? Y entonces aquí tenemos pues lo que es en el predicado nominal, verbo copulativo más el complemento de atributo, ¿no? Seguido lo que puede ser ya de forma opcional complemento circunstancial, ¿no? Y en la siguiente dice Pedro estuvo distraído durante la clase. Tenemos aquí también lo que viene a ser pues verbo copulativo, ¿no? Y complemento. Y en la siguiente aquí el señor dice ha de ser el regidor, entonces está con la presencia de perífrasis verbal, pero seguido del complemento de atributo que viene a ser un nombre, ¿no? Seguidamente tenemos en el predicado verbal tenemos lo que es almorzaremos, no verbo, y el complemento que viene a ser pues aquí un objeto directo. La arquitecta irá a inspeccionar, dice el avance, tenemos ahí también lo que es verbo transitivo. En la siguiente tenemos lo que es esta clasificación de la oración, ya lo que es de predicado verbal. En la primera tenemos una transitiva.
Una oración transitiva se clasifica como tal porque va a presentar pues verbo transitivo y más frase nominal, ¿no? En función de o de o oí, ¿no? Entonces, para identificar se puede hacer la pregunta de qué más verbo más sujeto, puede ser a quién más verbo más sujeto. Entonces aquí identificando tenemos lo que es, ¿no? Con un casco dice certificado, debe conducir. Él debe conducir. Sería ¿qué debe conducir él? Una motocicleta. O de. El motorizado dice entregó el pedido a tiempo. Entonces aquí tenemos pues lo que viene a ser verbo transitivo que entregó el pedido. No a tiempo ya sería un complemento circunstancial, ¿no? Seguidamente tenemos en la oración reflexiva se denomina como tal porque hay un verbo transitivo y este verbo transitivo va a realizar la acción de lo que es del verbo, ¿no? El sujeto, mejor dicho, realiza la acción del verbo y la acción del verbo pues recae sobre el mismo sujeto. Tenemos aquí entonces lo que es, ¿no? Me ensucié las manos, la acción de ensuciarse pues recae sobre el mismo sujeto, ¿no? La niña se baña también, ¿no? Eh, se lavó el cabello, la acción de lavarse también recae sobre el mismo sujeto, ¿no? En las oraciones de predicado verbal que son recíprocas, tenemos ahí el verbo transitivo, ¿no? En función pues de o de o oí, ¿no? Dice, nos saludamos siempre en la oficina, las jóvenes, dice, se besaron en el parque. Entonces aquí hay lo que viene a ser la acción de varios sujetos, ¿no? La que están realizando pues es de forma recíproca, ¿no? Por eso que se denomina ahí oración de predicado verbal recíproca. Bien, ahí tenemos entonces los ejemplos. En la siguiente tenemos lo que viene a ser también dentro de la clasificación, ¿no? De las oraciones intransitivas, solamente son aquellas que llevan verbo intransitivo, ¿no? Y complemento circunstancial. Tienen el significado completo. Tenemos aquí, no, Eugenio trabaja en un laboratorio, complemento circunstancial del lugar. Luis descansa, dice, toda la mañana. Tenemos entonces aquí ejemplos de oraciones transitivas. En la siguiente tenemos lo que es una oración activa cuando el sujeto pues realiza la acción del verbo, ha tejido qué cosa, es una jirafa en crochet, y la siguiente el perro corrió por toda la casa. En la pasiva tenemos un sujeto pasivo, perífrasis verbal y el complemento de agente, ¿no? Entonces siempre la pasiva va a presentar pues lo que es complemento de agente, por eso que se denomina pasiva,
En la pasiva refleja, presenta lo que viene a ser esa estructura, ¿no? De pronombre, seguidamente va a presentar verbo transitivo, que es la tercera persona en plural, y el sujeto también va a ser en tercera persona en plural. Se vendieron las entradas, nos tenemos aquí lo que es que se vendieron las entradas. Se alquilan, dice, departamentos, ¿no? Aquí se alquilan departamentos. En la impersonal, estas pues presentan lo que es defectivo de sujeto. Y tenemos aquí los verbos que pueden ser haber o el verbo ser, ¿no? Que podría estar también conjugado. No se puede identificar el sujeto, ¿no? Entonces ahí tienen, en Lima hace mucho frío, ¿no? Es aún temprano, hay una intensa neblina. Tenemos entonces aquí ejemplos pues de oraciones impersonales. En la siguiente tenemos en la propia, ¿no? En la propia va a presentar lo que es pronombre verbo transitivo, pero este personal propio solamente el verbo tiene que estar en singular, ¿no? Ya puede estar acompañado también de la función del objeto directo. Se consiguió la vacante en ese colegio. Tenemos entonces aquí los verbos aprobó, vive en singular. Y todos están antecedidos por la presencia del pronombre, ¿no? Esta siguiente clasificación está de acuerdo a lo que viene a ser la actitud del hablante, ¿no? De acuerdo a la actitud del hablante, vamos a tener pues lo que es oraciones enunciativas, pueden ser afirmativas, negativas, que expresen duda, deseo, orden, matiz emotivo, o puede ser una oración interrogativa. En las enunciativas se pueden afirmar como está ahí. Dice, el Papa disolvió el sodalicio, ¿no? Tenemos allí una afirmativa. La siguiente dice, el Minedu reconoce la labor esencial de los docentes.
Y en la siguiente, la oración desiderativa que expresa deseo. Ojalá, dice, le renueven el contrato. Me encantaría que seamos grandes amigos. En la imperativa tenemos aquí lo que es orden. Por favor, dice, ayúdenme con los ejercicios de aplicación y revisen, dice, la ortografía y la puntuación jóvenes, ¿no? Tenemos entonces allí lo que es los ejemplos respecto a lo que viene a ser la clasificación según la actitud del hablante, enunciativa, desiderativa, imperativa. En la siguiente tenemos en las dubitativas que expresan duda, tal vez. Puede ser también con la palabra posiblemente. Tal vez, dice, el fiscalizador hubiera actuado con más empatía. Posiblemente sustente la tesis a fines de mayo. La siguiente sería pues las exclamativas que tienen un matiz emotivo. En las directas sería ahí, qué lindo, dice, te cortaron el cabello, matiz emotivo. Y en la siguiente, en la indirecta, estas no presentan signo de exclamación. Seguidamente tenemos lo que viene a ser las interrogativas. En las directas son oraciones simples y en las indirectas son oraciones compuestas. Tenemos ahí total y parcial. Tenemos también lo que viene a ser para ambos, ¿no? Trabajo total y parcial. ¿Qué radica la diferencia? Que en la directa, en la total, no hay la presencia de pronombre, ¿no? Ahí está, hablaste, terminaste la elaboración de tesis, no hablaste sobre tu censo laboral. En cambio, en la siguiente, lo que voy a hacer en la parcial, si hay la presencia de pronombre. Y tenemos como ejemplo dónde ocurrió el accidente y en la siguiente dice cuándo o cuántos heridos hubo, ¿no? O cuándo terminarás tu trabajo, pues de tu monografía.
Tenemos ahí entonces en la primera solamente la presencia de un solo verbo, ¿no? Y en la siguiente, en las compuestas, dos verbos. Dime y has tomado. Dos verbos que están funcionando como pregunta. Aquí en la presencia del condicional. Dice, pregunto, si fue injusto el despido. Entonces tenemos ahí estos ejemplos. En la siguiente tenemos en la parcial la presencia pues de lo que es pronombre. ¿Cuánto y quién? Los verbos sería indagó y costó. Entonces, como están visualizando, ahí como se puede ver, para las indirectas no hay la presencia pues de signo de interrogación, pero funciona como pregunta, tanto para la total y para la parcial. La diferencia es que en la total está la presencia del condicional sí, ¿no? Y está resaltado con rojito. Y en la parcial tiene que sí obligatoriamente llevar la presencia de pronombre interrogativo. Seguidamente tenemos lo que es una oración compuesta por coordinación conjuntiva, ¿no? Se denominan como tal porque dentro de las compuestas coordinadas conjuntivas van a estar enlazadas proposición 1 con proposición 2. Entonces, las estructuras van a ser casi idénticas, o sea, muy idénticas, ¿no? En algunos casos coincide, pero en algunos sí tiene un parecido. Y como son conjuntivas, van a estar enlazados por un nexo. Tenemos ahí lo que son las copulativas. El nexo sería i, ni y que. En las disyuntivas, estas pues nos dan la idea de opción. Las copulativas semánticamente significa adición, ¿no? Adición, ¿no? Que se va a añadir algo respecto a lo que inicia, en este caso en el primer enunciado que está mencionando. Como dice, el director ingresó al aula, luego te está adicionando lo que es con el conector y los estudiantes se quedaron callados, ¿no? En la siguiente tenemos las disyuntivas, dice, preparé el almuerzo o iremos a algún restaurante. No puede ser preparé el almuerzo, no, preparé el almuerzo o iremos a algún restaurante.
Entonces aquí lo que está enlazando la proposición 1 con la proposición 2, pues es mediante una palabra, ¿no? Puede ser la palabra y o. En este ejemplo, lo que está planteado en la primera pregunta está el uso del conector y, que viene a ser una copulativa. Y es una oración compuesta. En la primera está resaltado lo que es tuvimos que suspender. Seguidamente está en ha sido informado, ¿no? Y luego tienen fue, que es el verbo. En el siguiente está estuve realizando y son afectados. El transportista ha sido informado y pronto recogerá el paquete. También desarrollando esta pregunta como en el enunciado nos plantean que esta oración pues según su complejidad se puede clasificar en simple y también puede ser en lo que es compuesta según la naturaleza mmm, del núcleo del predicado, ¿cierto? La compuesta pues es porque tiene dos o más verbos. Y entonces la pregunta está planteada de acuerdo con esta afirmación, marca la tarea que corresponde a una oración compuesta. Entonces tiene que ser pues una oración compuesta con la presencia mínimo de dos verbos. En la primera es una perífrasis verbal, oración simple, descartamos. En la siguiente también perífrasis verbal, oración simple, descartamos. Seguidamente, lo que es aquí, por el nexo que está ahí completando, ¿no? Ha sido informado, perífrasis verbal, y aquí está recogerá, verbo, y aquí sí sería una oración compuesta. Entonces ahí tenemos esta alternativa pues que va a estar clasificando la oración compuesta, ¿no? Seguidamente tenemos en la C, que el Espíritu Santo dice fluye. Fluye solamente sería el único verbo, oración simple. Con mucho interés estuve realizando perífrasis verbal. Nuestro ecosistema dice son afectados por el calentamiento global. Tenemos ahí perífrasis verbal. En la siguiente pregunta
También está aquí, de acuerdo a lo que viene a ser su complejidad, tenemos lo que es tres enunciados, ¿no? Ahí hasta el punto. En la primera dice, con mucho ahínco y dedicación, Esperanza estudió en una escuela estatal. Estudió es el único verbo. En la siguiente tenemos lo que es postuló e ingresó, ¿no? Ahí tenemos entonces lo que es dos verbos, ¿no? Postuló y el verbo pues ingresar, compuesta. Seguidamente tenemos lo que dice, alcanzó la meta que tanto anhelaba. Sería ahí dos verbos, ¿no? El verbo alcanzar y también lo que es anhelar. Entonces ahí tenemos pues dos verbos, oración compuesta. Entonces pasamos aquí lo que está, las copulativas. Estaba entonces, retrocedí porque respecto a las copulativas teníamos en la primera pregunta que estaba enlazado por el nexo y. Las adversativas me van a expresar una idea de oposición, ¿no? Tenemos ahí los nexos que son pero, si no, más, sin embargo. La segunda proposición es la que expresa pues la idea opuesta, ¿no? De oposición. Dice, la explicación del tema, dice, o le explicaron el tema dos veces, pero no lo entendió.
La siguiente, bien comprábamos comida hecha o bien la preparábamos nosotros. Distributiva, ¿no? Distribución de acciones. Bien jugaba, bien bailaba, ¿no? O unos jugaban, otros bailaban. En las explicativas tenemos lo que es aclara la idea pues anterior, o sea, la proposición 2 es la que va a aclarar respecto a la proposición 1. Los nexos son, es decir, esto es, o sea. Dice, él es bibliómano, es decir, dice, es propenso a la colección de libros. La segunda proposición sería pues la explicación de la primera, que es bibliómano, una persona que colecciona libros, ¿no? La siguiente. En las hilativas expresan la idea pues de tipo consecutiva. Luego, así que, por eso, con que, en consecuencia. La segunda proposición es la que va a estar ahí explicando lo que es una idea consecutiva o la consecuencia. Edgar dice solicitó una beca, así que dice está esperando los resultados. Entonces ahí tenemos pues una idea consecutiva. Puede ser también, ¿no? Tengo hambre. Por ello, me compraré un sándwich. Tenemos aquí lo que es la estructura de que debe presentar una oración compuesta, coordinada y justapuesta. Él regresó a casa. Sonrió tímidamente, la abrazó con todo su amor. Tenemos entonces aquí tres verbos y automáticamente estarían estructurando lo que es tres proposiciones. Dice, mañana no iré a trabajar. Me siento fiebrado. Punto y coma.
está introduciendo otra idea distinta. El banco quebró. 2 puntos. Los clientes se temen por sus depósitos, ¿no? Causa-efecto. Esta misma oración compuesta sería de otra forma, con este esquema. Tenemos lo que es una compuesta por coordinación. La primera que está la yuxtapuesta. Ella bailó marinera. Él cantó un vals. Y en la siguiente tenemos las conjuntivas, la copulativa, la disyuntiva, la adversativa y la activa, distributiva y la explicativa, que van a estar enlazados por el nexo. En las coordinadas, las estructuras, si ustedes lo comparan, son casi idénticas, ¿no? En cambio, en las subordinadas, las proposiciones ya son totalmente distintas. Se habla también de jerarquía, no se habla de proposición principal ni proposición subordinada. Tenemos ahí lo que es en la primera, esta oración compuesta por subordinación sustantiva. La siguiente que es una subordinada adjetiva y la tercera que es una subordinada adverbial. La que está de turquesa aquí subrayado, ¿no? Ella dice quiso bailar marinera desde niña. La primera sería pues un verbo transitivo que estaría estructurando la proposición principal, y la siguiente, bailar marinera desde niña, sería la subordinada, ¿no? La que está de turquesa.
Entonces, resumiendo, esta sería pues la estructura de la clasificación de la oración en forma completa en su totalidad. Lo que hemos visto, lo que es según su complejidad. 1, 2, según la naturaleza gramatical del predicado. Una tercera, según la actitud del hablante. Y la cuarta, lo que viene a ser ya esta clasificación de oración compuesta. Bien, vamos aquí a compartir lo que son algunas preguntas. Esta estaba desarrollada también. Tenemos en la siguiente lo que nos piden, pues, esta clasificación de la oración según la naturaleza gramatical del predicado. Bien, la pregunta dice, según la naturaleza gramatical del predicado, las oraciones se clasifican en oración de predicado nominal, las cuales presentan verbo copulativo y complemento de atributo, y de predicado verbal cuyo núcleo es un verbo predicativo. Esta última puede ser transitivo, intransitivo, reflexivo, recíproco, activo, pasivo, refleja y impersonal. ¿No? De acuerdo con ello, y se relaciona la columna de las oraciones con la de su clasificación. La primera dice, hablemos tranquilos de ese tema.
tranquilos, preocupados, sería pues un adjetivo, ¿no? Que esté señalando de un sujeto. Por lo tanto, viene a ser pues su atributo. ¿No? Un atributo que señala pues lo que es ahí como un complemento circunstancial, ¿no? Pero lo que ocurre es que está ahí con la presencia del verbo hablar, no es un verbo copulativo. Entonces, tranquilos es un complemento circunstancial, no un complemento circunstancial de modo. Y si solamente se identifica en la oración complemento circunstancial, sería pues una oración de predicado verbal intransitivo. Lo siguiente dice: se lavaron las cortinas de la sala. Sería aquí el equivalente a esta estructura que vimos. ¿No? Sujeto pasivo, perífrasis y complemento de agente. No. Tiene que ser, vamos aquí, recíproco. No, la pasiva refleja. En la pasiva refleja tenemos verbo, ¿no? Seguidamente pues de lo que es la presencia de la FN, que también está en plural. Entonces, pronombre, verbo en plural, sería una pasiva refleja, ¿no? De acuerdo a lo que está el esquema. Esto sería así, ¿no? Tenemos aquí, se lavaron las cortinas, sería una pasiva refleja. Y en la siguiente dice: se obtuvo el crédito inmobiliario. Pues aquí sería un predicado verbal de tipo impersonal, porque no se puede identificar al sujeto, ¿no? Y seguidamente tenemos, dice, está muy orgulloso de sus éxitos, sería pues predicado nominal, no, porque hay la presencia de verbo copulativo.
Tenemos a continuación la pregunta 4. Y en esta pregunta 4 nos plantean que la oración de predicado nominal está constituido por un verbo copulativo y un complemento de atributo. Dice la de predicado verbal presenta verbo predicativo y complementos como objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, predicativo y agente, ¿no? Según ello dice los enunciados. Tenemos ahí 3 enunciados y de acuerdo a eso nos piden solamente clasificar en los 2 tipos, ¿no? Si pueden ser predicado nominal o puede ser predicado verbal. De acuerdo a lo que está ahí, los enunciados, ya está resaltado ya lo que es el verbo. Entonces, por el tipo de verbo en la primera, parecían es un verbo copulativo. Parecían, dice, auténticos los billetes, está señalando ahí un atributo. Había sido elaborados, perífrasis verbal. Cuidadosamente sería un complemento, circunstancial. Por lo tanto, si tiene pues complemento circunstancial, va a clasificar a lo que es predicado verbal. La captura de los responsables, dice, fue una hazaña. Fue sería pues un verbo copulativo, por lo tanto
estaría clasificando dentro de lo que viene a ser predicado nominal. La siguiente pregunta 5. En la primera tenemos, dice, a ver, primero está planteada la pregunta, la oración de predicado verbal presenta verbo predicativo cuyo núcleo y según la clase de verbo puede ser clasificado como transitivo, intransitivo, reflexivo, recíproco, activo, pasiva. Pasiva refleja impersonal, ¿no? Según dice esta aseveración, relaciona la columna de las oraciones del predicado verbal con la de su clasificación correspondiente y marque la alternativa adecuada. Decoro. ¿Qué decoro? La pared con globos y carteles. Tenemos ahí lo que es OD. Con globos y carteles sería complemento circunstancial ahí de objeto, porque son los objetos con globos y carteles. La siguiente dice, hoy me puse bloqueador en la espalda. La acción recae pues sobre el mismo sujeto,
¿no? Cuando tú te colocas el bloqueador, la acción está recayendo sobre ti mismo. Sería entonces una reflexiva, ¿no? Cuando la acción recae sobre uno mismo, pues sería una oración reflexiva. La siguiente. Agaruado dice durante la madrugada, Liz. Agaruado puede ser asoleado todo el día. Verbos que hacen referencia a fenómeno de la naturaleza. Y sería pues una oración impersonal. En la siguiente dice, al final de la película, ellos se besaron. Cuando la acción es realizada de forma mutua, recíproca, sería pues una oración recíproca, como ahí mencioné. Entonces, correlacionando, y sería 1 con A, 2 sería pues con vamos a ver por aquí. Aquí está, aquí sí, oración transitiva. La D. La siguiente pregunta.
Dice la oración transitiva es la que contiene una parte de su predicado, un verbo transitivo y un complemento objeto directo, ¿no? Y de acuerdo a ese enunciado nos piden pues señale la alternativa que presenta este tipo de oración. En la primera solamente estamos identificando complementos circunstanciales. Complemento circunstancial sería pues de modo, y en la siguiente complemento circunstancial de lugar. En la siguiente dice el pastel de iris fue obsequiado por sus hijos. Por sus hijos está identificado ahí como complemento de agente. Entonces, si complemento de agente no es verbo transitivo. Seguidamente dice granizó durante muchos años en Juliaca, complemento circunstancial del lugar. Seguidamente dice busca. ¿Qué busca? Busca mis zapatillas. Mis zapatillas azules debajo de la cama. Está acompañado de complemento circunstancial del lugar. Y tenemos entonces o de más complemento circunstancial. Seguidamente dice, han crecido las flores autóctonas de la Antártida. Ese es en función del sujeto. Por lo tanto, tenemos solamente en la alternativa D.
Seguidamente tenemos en la pregunta 7, nos plantean, dice, las oraciones impersonales son aquellas que carecen de sujeto, ya sea por la naturaleza léxica del verbo o porque semánticamente no es posible atribuirles, dice, sujeto alguno. Marque la alternativa que corresponde a este tipo de oración. Bien, desarrollando esta pregunta, nos están preguntando respecto a las oraciones impersonales, ¿no? Son aquellas pues que carecen de sujeto y estos verbos que no te permiten identificar el sujeto son verbos que hacen referencia a fenómenos de la naturaleza, o puede ser también el verbo haber, el verbo ser. No te permite identificar lo que es la presencia pues de el sujeto. Tenemos entonces aquí lo que es Brasil, dice, condenó la deportación no de los inmigrantes. Profesor es el vocativo. Ahí hay presencia de sujeto.
por lo tanto descartamos. Seguidamente dice: la próxima semana ha de haber vientos fuertes en el norte. Perífrasis verbal, y el verbo haber pues sería el verbo principal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el verbo haber no te permite identificar lo que viene a ser pues el sujeto. Esto sería. Algunos ciudadanos expresaron su respaldo por la iniciativa. Ahí está presente el sujeto. Algunos han hecho todo lo posible e imposible. Ahí estamos identificando también lo que es un sujeto tácito. Y seguidamente tenemos lo que es: han entregado los textos escolares. Han es también aquí han entregado, está haciendo referencia a alguien. Ellos han entregado. Sujeto tácito. Entonces la única que no presenta pues viene a ser la B. Seguidamente tenemos, vamos a la pregunta 8. Y aquí en la pregunta 8 dice: la oración reflexiva es donde la acción realizada por el sujeto vuelve sobre sí mismo, ¿no? Por consiguiente, el sujeto y el objeto se refieren a la misma entidad. Según lo señalado, identifica la alternativa que contiene oración reflexiva.
¿Cuál es la característica de lo que viene a ser de esta oración reflexiva? La oración reflexiva va a presentar un sujeto. Este sujeto realiza la acción del verbo y la acción del verbo pues recae sobre el mismo sujeto. A eso se denominan pues oraciones reflexivas. Puede ser el verbo peinar, puede ser el verbo bañarse, puede ser el verbo cambiarse la ropa, puede ser el verbo maquillarse, puede ser el verbo afeitarse, para el caso de los varones, o se afeitan la barba. Entonces todos estos verbos que acabo de mencionarlo pues recaen sobre el mismo sujeto. Entonces en la primera dice el domingo se reconciliaron delante de todos los delante de todos los feligreses. Un verbo ahí que haga recaer la acción sobre el mismo sujeto no existe. Se fue de vacaciones, dice, a Europa por un mes junto a su familia. Solamente hay complementos circunstanciales. En la primera sería una recíproca, ¿no? Si se reconciliaron, pues significa que el otro le perdonó y el otro también así, de forma recíproca. Se fue, dice, de vacaciones a Europa por un mes junto a su familia. Ahí tenemos pues solamente complementos circunstanciales, sería una oración intransitiva. En la siguiente, Alex dice se pondrá la camiseta del club de sus amores esta tarde. Eso sí, ¿no? Como está ahí en la solución, sería pues la acción de colocarse la camiseta sería sobre el mismo sujeto. Entonces hay un sujeto que realiza pues la acción del verbo que recae en el mismo sujeto.
el abogado y su cliente intercambiaron sus números, sería también aquí recíproca, ¿no? Yo le doy mi número y la otra persona me da su número, recíproca. La siguiente pregunta, para cortar el marco. Está planteado respecto a la clasificación según la actitud del hablante. Las oraciones pueden ser clasificadas como enunciativa, desiderativa, interrogativa, dubitativa, imperativa y exclamativa. De acuerdo, dice, con esta afirmación correlaciona la columna de los enunciados con la de su clasificación correspondiente y marque la opción adecuada.
Entonces en el enunciado dice, según la actitud del hablante, la oración puede ser clasificada como enunciativa, desiderativa, interrogativa, dubitativa, imperativa y exclamativa. Dice, de acuerdo con esta afirmación, correlacione la columna de los enunciados con la de su clasificación correspondiente y marque la opción adecuada. Compre, no compre productos peruanos, señora. Como estoy en el solucionario, pues sería una oración de tipo imperativa, no que le esté allí impartiendo como una orden, ¿no? Compre. En la siguiente tenemos lo que es una oración pues que expresa deseo, me gustaría. Y en la siguiente, esto me gustaría ir a la playa el sábado. Y en la siguiente, dime, ¿dónde compraste estos libros? Interroga. En la siguiente tenemos lo que es probablemente dice celebre San Valentín. Está expresando lo que es duda. Esa sería la respuesta correlacionando. La alternativa E. En la siguiente pregunta, tenemos aquí. Dice, las oraciones interrogativas de la lengua española son clasificadas como directas e indirectas. Ambas, a su vez, dice como parciales y totales, ¿no? Según ello, marca la opción en la que la oración es reconocida como interrogativa indirecta parcial. Si es una indirecta, tiene que presentar mínimo 2 verbos, ¿no? Entonces ahí está resaltado ya lo que es con rojito la presencia de los verbos. Y si es una indirecta, no tiene que presentar signo de interrogación. Tenemos entonces allí, en la primera hay un solo verbo, costará. En la siguiente tenemos 2 verbos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Hay la presencia del condicional sí. Descartamos la siguiente, lo que viene a ser está la pregunta, ¿no? Ahora dice, me estás dando órdenes, perífrasis verbal, descartamos. Wolfe dice la razón de la renuncia, hay un solo verbo y en la E no sé, dice.
cómo ocurrió ese accidente, ahí sí tenemos la presencia pues de dos verbos. Tenemos lo que es el verbo ser, ¿no? Y la otra sería pues el verbo que está ahí de ocurrió. Y por lo tanto en Y sería la I. La siguiente, aquí nomás. Aquí sí está planteado respecto a las oraciones compuestas. Dice la oración compuesta por coordinación se caracteriza por estar conformada por dos o más proposiciones con el mismo valor sintáctico, las cuales dice pueden estar enlazados o no por los nexos conjuntivos. Señale, dice la alternativa en la que aparece la oración compuesta por coordinación yuxtapuesta. En la primera está flanqueado por la coma, pero no es porque esté flanqueado por la coma tiene que ser pues una oración compuesta, simplemente es una frase, ¿no? Es una frase de tipo positiva porque está ampliando la información no aclaratoria respecto a Alfredo, que Alfredo pues es mi compañero de trabajo, ¿no? Seguidamente tenemos de lo que viene a ser pues de los nexos, ¿no? Estos nexos, así que, o es decir, ya van a clasificar a las conjuntivas, ¿no? Pero la pregunta está planteada respecto a las yuxtapuestas. Entonces no puede ser en la siguiente, sino enciende, asa y prepara, serían tres verbos, ¿no? Sería pues una compuesta coordinada. Y seguidamente tenemos lo que es cuando eres perseverante, esta ya es que estaría encabezando una subordinada adverbial. Entonces aquí tenemos pues la presencia de tres verbos. La respuesta sería la D.